Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a un episodio más de Dosis de Conciencia. Yo soy Alberto Palazuelos y en el episodio de hoy te voy a estar hablando de los Sakyan. Y es que en Tailandia una de las experiencias más increíbles que vi fue hacerme en mi propia piel un Sakyan, vivir la ceremonia en sí, y por eso hoy te quiero hablar sobre ello. Si no conoces sobre esto, debes de saber que Sakyan es el nombre que tienen los tatuajes tradicionales tailandeses, que se suelen ver bastante. Angelina Jolie fue la primera que los puso de moda, haciéndose esas tres rayas que seguramente si lo ves lo identificas. Tres rayas, no cinco. Y a partir de ahí fue cuando empezó a coger más popularidad y se empezó a conocer un poquito más. Su nombre técnico es Yaktan y significa literalmente tatuaje sagrado. Y es que hay un montón de misticismo y un montón de espiritualidad en base a ello, y hay también mucho desconocimiento sobre tal. En primer lugar, debemos de hablar con propiedad y debemos de saber que un Sakyan no es un tatuaje budista y ni siquiera es un tatuaje tailandés, principalmente porque es una tradición típica del sudeste asiático y concretamente en Tailandia, en Camboya y en Laos. Y en segundo lugar, no es únicamente un tatuaje budista, porque a pesar de tener ciertas normas, ciertas ceremonias y ciertos rezos budistas, también tiene cierta influencia con el hinduismo y también tiene cierta influencia con el animismo también. Y es que también sobre esto lo pueden hacer monjes budistas, y es muy típico también ver a monjes budistas tatuados enteros, pero también lo pueden llevar a cabo los llamados Ahram, que los llamados Ahram son, y por entenderlos un poquito mejor, son como chamanes, son maestros que han estudiado toda la espiritualidad y todo este misticismo que rodea y engloba al Shakyan, a este tatuaje sagrado y esta tradición milenaria. Los Shakyan principalmente son yantras. Los yantras son mantras llevados a la estética y que comparten ciertos patrones geométricos. Y principalmente son yantras porque en base a sus patrones geométricos es en los que sacan su poder, además de la ceremonia, además de los rezos, además de los mantras escritos, también está esta parte geográfica. Y es que tú cuando vas a hacer un Shakyan, no es como si tú fueras a hacer un tatuaje, que tú directamente, que tú directamente puedes hacer ciertos retoques sobre el tatuaje, sino que directamente tú tienes tus diseños sobre, o bien cuando son más laxos, o bien en esos diseños sobre los que elegir, o bien directamente el Ahram o el monje escoge qué diseño hacer en base a tus vibes, por así decir, por así decir, o en base a tus vibras, o en base a lo que él capta de ti. Esto en los más estrictos, en los más flexibles normalmente, y en mi caso particularmente, me dejaron escoger dentro de un libro entero lleno de Shakyan, lleno de estos yantras en forma de tatuaje. Me dejaron escoger, y lo que es muy puntual es que a pesar de que tú escoges eso, esas letras típicas, esas letras tradicionales, a lo largo del vídeo en YouTube te iré dejando fotos, te iré dejando vídeos. Si estás en Spotify te recomiendo que al menos vayas o a Google o a mi Instagram a poder verlo. En base a ese dibujo geográfico también hay letras y hay escrituras. Estas escrituras están en lenguaje pali, que por facilitarte la asociación es como el latín aquí en Europa, el pali concretamente para el sur de Asia. Y es ahí donde se ponen mantras, los cuales el Ajlan no te dice lo que es y lo escribe únicamente en función de esas vibras, de esa energía que capta de ti. Con lo cual, en algunos sitios no podrás escoger ni el diseño ni lo que escribe, en otros sitios podrás escoger el diseño pero no lo que escribe. Esto es muy importante también. Dentro de los Sakyan más típicos hay varios. En primer lugar está esa pirámide también con diferentes puntas. Cada una tiene un significado, y esta concretamente se asocia y trata de inculcar protección general en todas las áreas de la vida,
a la persona que lo porta. Después están las 5 líneas que lleva Angelina Jolie, que concretamente son prosperidad en 5 aspectos clave, me parece que eran salud, dinero y otra serie de cosas. Después están los animales, que concretamente fue los que yo me hice, y estos simbolizan protección, autoridad y poder. En función también de cuál escojas o de cuál te hagas, en qué parte del cuerpo también, podrás hacerte unos u otros, o podrán hacerte unos u otros. Es decir, hay ciertas reglas, los cuales unos te puedes hacer u otros no, en función de qué zonas del cuerpo. En mi caso, concretamente, el diseño que me hice en la pierna izquierda, que concretamente era un cocodrilo, en el diseño original le salían 3 flechas de la boca, en las cuales me dijeron que si te tatuabas de la cintura para abajo no podía llevar esas 3 flechas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para el budismo, que como ya te he dicho, tiene influencia de diferentes ramas, pero principalmente del budismo, la cabeza es lo más sagrado y los pies es lo menos sagrado. Con lo cual, a la hora de tatuarte, cuanto más cerca de la cabeza esté, más sacridad tendrá el tatuaje y por ello también se reserva ese espacio y se reservan esos diseños concretamente en función de para qué zonas. Concretamente, los animales también es popular hacerlo debajo de la cintura porque no es tan puro como otros diseños, pero es importante saber esto también para no llevarte ningún chasco y también para entender un poquito más el porqué de todo esto. Y después también es muy típico, en base también a una leyenda del hinduismo, ver concretamente un mono con diferentes armas, y este es Hanuman. Hanuman es un personaje también de la religión hinduista y también este concretamente simboliza valentía y éxito. Y estos son principalmente los 5 Sankyan más famosos, cada uno tiene sus variantes. Habrás podido ver un montón de tigres distintos, pero todos se hacen en función a un patrón geométrico muy concreto que se diseñó hace muchísimo tiempo y que lo diseñaron estos Ajran y no lo diseñó cualquiera, no lo diseñó un tatuador puntual. Esto sobre los Sankyan y sobre los tatuajes concretos, pero en base a estos, como te digo, hay una ceremonia que no se puede llevar a cabo en los estudios habituales. No se puede llevar en los estudios de tatuaje principalmente, en primer lugar, por la lectura y el entendimiento de las prácticas espirituales. En base a ello, un tatuador concreto no te va a poder hacer esa escritura de los mantras en base a la energía que tú tienes y después en base a la ceremonia. Porque la ceremonia tiene distintos pasos. En primer lugar, y te voy a contar la mía personalmente, yo llevé a cabo estos Sankyan dentro de un santuario con un Ajran. Entonces, en él, tú escoges, o yo escogí el diseño, me lo plasmaron y empezamos la ceremonia. La ceremonia empieza principalmente con una ofrenda. Tú haces una ofrenda al Ajran y después de eso hace unos rezos y después empieza el tatuaje. Este tatuaje es con un palo de bambú con una aguja en la punta. En mi caso concretamente variaba con 2 puntas distintas. Una punta concreta, sin más, y otra con una punta un poquito, con una punta más larga que permitía hacer un trazo un poquito más largo y no ir punto a punto principalmente. Entonces, se comienza el tatuaje. Normalmente, oye, en mi caso concretamente fue con música de fondo, la cual, y durante el proceso, a mí personalmente me ayudó a conectar con el dolor, el dolor que experimentas con este pinzamiento y con este punteamiento con la aguja es bastante distinto a cuando te tatúas con una máquina de tatuaje. Y yo te lo describiría más como la sensación de cuando te vacunas.
cuando te vacunas, pues te lo puedes imaginar, cuando te puedes vacunar 15.000 veces a lo largo de todo el tatuaje. Es doloroso, es soportable, pero a mí lo que también me ayudó fue meditar con este dolor y tratar de conectar con este dolor, y esto fue lo más increíble que me pareció en la experiencia. Además también de toda la ceremonia, de la parte final, fue toda una experiencia poder conectar con el dolor y poder trascender por el mismo. Eso fue lo más increíble. Después de esto, después de todo el proceso, en mi caso fue algo largo, fueron como unas 4 o 5 horas. El Ajram hace unos rezos, también te bendice con agua bendita y te pone papel de oro por el tatuaje y te lo extiende también, para terminar de sellar todo el acto y para poder transmitirle ese poder con el diseño, con el yantra, ese diseño geométrico más bien, con el mantra y con los rezos que lo acompañan. Ahí se sella el tatuaje y es cuando se supone que tiene este poder. Y es que también, aparte de este proceso, es muy importante tener en cuenta que hay una serie de normas que aplican a estos tatuajes y que también son relativas al budismo, las cuales son las siguientes: no matar, no robar, no tener una conducta sexual inapropiada, no hacer ciertos actos irrespetuosos durante el acto sexual por entendernos todos un poquito mejor, no mentir ni no intoxicarnos. Aquí también hay que ser conscientes de que el budismo tiene cierta flexibilidad y que no es un todo nada, con lo cual yo, más que entender por no intoxicarte, es no perder el control intoxicándote. Entonces, según la teoría, estas 5 normas son las necesarias para que ese Saiyan que te has hecho mantenga tu poder. Y esta también es la parte interesante también, el cuánto realidad hay en base a esto. Tradicionalmente y antiguamente los guerreros eran los que se solían hacer estos tatuajes para antes de la batalla tener protección. Y aquí entra también cierta parte de creencias, cierta parte de sugestión, y cada uno lo vive como quiere. Así que espero que te haya gustado toda esta explicación. Como te digo, hay muy poca información sobre ello. Yo he podido recabar toda la que he podido para poder transmitírtela y para poder darte un poquito más de luz sobre esto, que en mi momento también fue algo que desconocía bastante y hubiese agradecido mucho. Así que espero que lo hayas disfrutado y un abrazo.